Los glóbulos rojos decimos, ¿no? La línea eritroide, ¿listo? Y la próxima clase un poquito más de línea eritroide, grupos sanguíneos y hemostasis. ¿Sí? Lo que corresponde a hemostasis. Glóbulos blancos nos toca en la fase 3. ¿Ya? Entonces blancos ni caso le hagan, solo rojos y plaquetas, ¿no? Hemostasis. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una muestra de sangre entera. ¿Listo? Una vez que centrifugamos, esa muestra de sangre entera se separa, ¿no? Se separa en sus componentes, donde lo más pesado se va al fondo. Todo el grupo de glóbulos rojos, lo que también le conocemos como hematocrito, ¿no? Hematocrito, así es. Y en medio quedan otros elementos formes, ¿no? Estos elementos formes también, ¿no? Los glóbulos blancos más las plaquetas. No digo células porque las plaquetas no son células, ¿no? Los glóbulos rojos y plaquetas. Son todos los elementos formes. Una capa delgadita entre blanco y amarillento, ¿no? Y arriba pues está el plasma o suero sanguíneo. Va a depender de qué tenga el tubo, ¿no? Si el tubo tiene anticoagulante, le decimos plasma sanguíneo. Si no tiene anticoagulante, le decimos suero sanguíneo. ¿Sí? ¿Listo? Y el plasma pues contiene obviamente más del 90% del plasma es agua, ¿no? Además hay electrolitos o iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, etc., ¿no? Aquí tenemos un poquito más sobre estos datos, ¿no? Les decía entonces que la sangre, ahí están sus elementos formes, los tres tipos, básicamente decimos en general tres tipos celulares, ahí están los eritrocitos, los leucocitos con sus subpoblaciones que no comento más por ahora, y las plaquetitas, ¿no? Con sus valores normales, allí tenemos. Y el plasma les decía que básicamente, ¿no? Más o menos 91, es un promedio, ¿no? 91.5% de agua. Y vemos proteínas, siendo las más abundantes de lejos las albúminas. Luego están las globulinas, está fibrinógeno y otras más, ¿no? Otros solutos, los electrolitos, por supuesto, y otros nutrientes, hablamos glucosa, aminoácidos, etcétera, ¿no? Sustancias de desecho que recogen, ¿no? de cada una de nuestras células. Están los gases, sobre todo hablamos del oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Y las sustancias reguladoras, tenemos las hormonas, las citoquinas, etc. ¿Sí? Bueno, todos los componentes de la sangre. Y entonces, pues, la función de la sangre facilita, ¿no? Como lo decía, pregunta del examen, dicen aquí, ¿no? Función de la sangre, transporte. De todo lo que hemos mencionado, ¿no? De esos gases, ¿sí? Ya mencionados, bueno, combinados en distintas formas el oxígeno y el CO2, las sustancias nutritivas absorbidas en el intestino delgado, ¿no? Que pasan al torrente sanguíneo, se procesan en el hígado y luego siguen su camino para ir a nutrir a nuestras células, y sustancias de desecho justamente recogidas en nuestras células, ¿no? Mediadores, les decía, las hormonas, las citoquinas, neurotransmisores, factores de crecimiento, etcétera, también se transportan, ¿no? Muy bien. Y bueno, sobre el transporte de este oxígeno y parte de ese CO2, sobre todo la mayoría de oxígeno, pues se da en ¿qué células? ¿Quién transporta el oxígeno? Los eritrocitos, ¿no? En forma de oxihemoglobina, ¿no? Prácticamente el 98% de ese oxígeno se transporta en los eritrocitos. Y un porcentaje libre, más bajo, 2%, menos de 2%, libre disuelto, ¿no? En sangre. Bueno, el CO2 sí ya está, los porcentajes son más variados, vamos a ver, de eso vamos a conversar con paciencia, ¿no? De la carboxihemoglobina y su forma como bicarbonato, la sangre, etcétera, etcétera, eso ya con más paciencia en la siguiente fase. Bien, entonces básicamente el transporte de gases está a cargo de los eritrocitos. Luego tenemos, interviene la sangre en los mecanismos de termorregulación. ¿A qué temperatura estamos? 24. ¿Cuánto?
24, 25. 36.5, 37 grados centígrados, ¿no? Así es, y homeotermos, ¿no? No varía mucho nuestra temperatura, hay muy ligeros cambios, ¿sí? Y nosotros podemos por eso mantener una temperatura prácticamente casi constante gracias al contenido de agua que hay en la sangre. ¿Sí? Ese gran contenido de más del 50% es agua, de todo el contenido de sangre, mucho más, y entonces eso nos permite mantener por su elevado calor específico, ¿no? Entonces el agua mantiene, es el responsable de mantener esa temperatura en el organismo y lo lleva a la sangre, que constantemente está circulando y está comunicando entonces esa temperatura a nuestro organismo, ¿no? ¿Ok? Las funciones defensivas, ¿no? Para destruir agentes invasores potencialmente patógenos y evitar infecciones, pues está a cargo básicamente de los leucocitos, glóbulos blancos y moléculas como anticuerpos, complementos que también están en la sangre, ¿no? ¿Listo? Y la otra función de hemostasia, la capacidad de coagularse cuando se lesionan los vasos sanguíneos, le dejamos a las plaquetas y todo ese conjunto de factores de la coagulación. ¿Sí? Muy bien, ahí está toda la sangre y ya terminamos. Hablemos un poquito de los eritrocitos, ¿no? En mamíferos, pues en general lo tenemos sin núcleo, ¿no? A diferencia de los demás que tienen con núcleo, justamente se ha perdido el núcleo y otros orgánulos para aprovechar, ¿no? Todo el espacio posible de los eritrocitos para que esté ocupado por la hemoglobina, ¿no? Pero también podría estar, ¿no? Como una esferita, pero también a su vez tiene esta forma bicóncava. No solo es para transportar con máxima eficiencia el oxígeno, ¿no? Cargado en la hemoglobina, sino que también esta forma de disco bicóncavo le permite pasar por capilares tan estrechitos que normalmente si fuera una pelotita el eritrocito reventaría. Pero esta forma bicóncava hace que resiste y puede pasar por estos vasitos muy muy estrechos sin romperse, sin lisarse. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de la esferocitosis hereditaria, en el cual está dañado, tenemos aquí, miren aquí la membrana, por debajo de la membrana está acomodo, interacción de proteínas de membrana y proteínas asociadas a la membrana acomodadas por los filamentos del citoesqueleto, y eso le va a dar esa forma de disco bicóncavo. Entonces le decía, hay diversas mutaciones o alteraciones que hay en la esferocitosis hereditaria que pueden alterar la estructura de cualquiera de estas proteínas, y al no interactuar muy bien se queda como esferitas, ¿no? Y entonces cuando pasan, por ejemplo, por estos vasos tan delgaditos que hay en el bajo, ¿sí? Un bajo con Z, ¿no? Entonces, tan delgaditos son estos vasitos del bajo que entonces se lisan, ¿no? Los que son esferitas, en el caso de la esferocitosis hereditaria, y eso provoca anemia, pues no es un tipo de anemia. Salud. En cambio aquí un eritrocito joven, ya maduro, pero todavía no senescente, sano, con su forma bicóncava, puede pasar por estos capilares tan apretados con una luz menor, inclusive al diámetro del mismo eritrocito, pasan todos apretaditos y luego continúan su camino. Ya está, siguen pasando sin ningún problema, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de la morfología. Aquí simplemente estoy mostrando para ustedes un frotis para observar la morfología. Tamaño, estamos hablando más o menos de unas 8 micras. Y estamos comparando con el tamaño, por ejemplo, de los leucocitos, que en este caso, más grandes, estos son los neutrófilos, que miden de 12 a 16 micras, ¿no? Entonces son más pequeñitos glóbulos rojos. Acá tenemos un monocito que puede medir hasta 20 micras, entonces comparamos el tamaño, ¿no? Y vemos aquí las plaquetas con unos 2 a 3 micras, entonces pues el tamaño mayor de los glóbulos rojos, la forma del disco bicóncavo, ¿no? Podemos apreciar en ese frotis sanguíneo. Aquí, una ampliación para ver el disco bicóncavo y pues acá la comparación con un neutrófilo segmentado, ¿no? Ahí está.
Entonces, cuando hablamos de hematopoiesis en general, ¿no? La generación, la formación de células sanguíneas, esto ocurre en la médula ósea roja, ¿no? La amarilla no, la amarilla está inactiva, tiene full adipocitos nada más, en cambio la roja sí, ¿no? Y bueno, y allí dentro de esta médula ósea roja constantemente, mientras estamos hablando, se están generando nuevas células sanguíneas, ¿no? Una serie de procesos y fenómenos concatenarios, es que a partir de células progenitoras siguen diferenciándose nuevas líneas celulares, ¿sí? Y esas líneas celulares ya diferenciadas pasan al torrente sanguíneo. Pero les hablaba pues que se genera todo esto en la médula ósea roja y observamos aquí un clásico hueso largo, ¿no? Donde más allá del epífisis, en la zona central, ¿sí? En la zona central está la médula ósea roja generando estos glóbulos rojos y aquí una ampliación. Vemos, ¿no? Este es el estroma de esta médula ósea roja que está bastante vascularizado, sí, bastante vascularizado, ¿no? ¿Listo? Y bueno, que acá lo clásico que conocemos también ustedes cuando se cascan sus huesitos, vemos allí la médula ósea roja, ¿no? Todo rojito el hueso, la parte central, pero en realidad donde más se produce, donde hay más hematopoiesis, este es más fuerte, más que en los huesos largos, así se dan los huesos largos, pero más fuerte se da todavía en los huesos planos, ¿no? Como los huesos del cráneo, el esternón, ¿sí? Y sobre todo, ¿dónde la mayor producción de células rojas? En los huesos ilíacos, o sea, la cintura pélvica, ¿no? El hueso ilíaco, allí es la más fuerte producción de células sanguíneas. No quiere decir que los demás, hasta en las vértebras también, ¿da? Las vértebras también muy alto, ok, fémur, húmero, cúbito, sí, ¿no? Pero digamos, la mayor producción es en los ilíacos, ¿no? Y es por eso que cuando se saca, para lo que es, por ejemplo, trasplante de células hematopoyéticas, o sea, trasplante de médula ósea, se saca la zona ilíaca, taja, hizo clavazo y, ¿no? Se absorbe todas esas células de la médula ósea roja. Y allí es el trasplante, ¿no? Porque ahí está la mayor producción. Vamos a tener una mayor población de células hematopoyéticas. ¿Ok? Y como les decía, ¿no? Entonces, las células sanguíneas se generan a partir de células madre pluripotenciales. Ya pluripotenciales que se ubican en esta médula ósea roja. ¿Sí? Y aquí es el comentario, rajando un poco de los glóbulos rojos, no, de los blancos decimos, en fin. Entre los glóbulos rojos y plaquetas, su número es más o menos estable, ¿no? Hablamos que las plaquetas 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, ¿no? Algo estable. Y los glóbulos rojos, bueno, no sé si hablamos de varones o mujeres, ¿no? Allí podemos, en un momentito vamos a ver los números. Les quiero mostrar mis números, ¿no? Mis números para ver qué números más o menos tenemos aquí en Arequipa, porque estamos en una ciudad a mediana altura. Un momentito les muestro los números, más o menos estables también. Mientras que los glóbulos blancos va a ser bastante variable. Bastante variable, ¿no? Puede tener un número más o menos estable, pero cuando ocurre, por ejemplo, una invasión de patógenos, una infección, por supuesto los números van a variar, pueden aumentar, algunos disminuir, etc. Entonces, bastante variable. Pero bueno, aquí tenemos para ustedes, posando para ustedes, ahí la foto, digamos, la imagen del estroma, de la médula ósea roja, ahí está, y acá está pasando, ¿no? Un vaso sanguíneo, ¿listo? Muy bien, y básicamente, ¿no? Bueno, que contiene así, full hemoglobina, ¿sí? Está activa, y más o menos, el porcentaje de células que hay aquí, un 25%, glóbulos blancos, o sea, incluido solo todo, perdón, glóbulos rojos con sus progenitores, y glóbulos blancos un 75%, ¿no? De todas esas células progenitoras, líneas progenitoras. Ay, pero si hay más glóbulos rojos, sí, ven que apenas producen los glóbulos rojos, los van sacando, ¿no? Al torrente sanguíneo. También quiero mostrar, miren la comparación de este enorme megacariocito productor de plaquetas, ¿no? Entonces, comparado con por ejemplo, con los glóbulos blancos, ¿no? Este mide más o menos unas 100 micras, ¿no? Es bastante más grande. Y vemos que aquí a través del endotelio saca, ¿no? Partes de este megacariocito y va soltando, ¿no? Como va pellizcándose.
plaquetitas, y las plaquetitas se van liberando en el torrente sanguíneo. Acá está la línea de los neutrófilos, la línea de los glóbulos rojos, ¿no? Estos son inmaduros, un reticulocito sale, perdió apenas pierde su núcleo al torrente. Y en el torrente madura hacia el glóbulo rojo, ¿no? El reticulocito. ¿Ya? Ahí está. Esto no lo voy a profundizar, para eso tienen todo un curso, pero algunos comentarios, ¿no? Algunos comentarios de las primeras, las células troncales, ¿no? Hematopoyéticas. Primero que nada se generan en la aorta, o sea, esta región llamada la aorta, gónada, mesonefros, ¿no? En las primeras semanas. Y luego ya esta célula, hay una migración de estas células hacia saco vitelino, cordón umbilical, hígado y placenta, que ustedes saben que generan las células sanguíneas, ¿no? Las células sanguíneas. Ok, entonces acá tenemos una célula madre pluripotencial, acá, la cual básicamente se va a dividir en dos líneas básicas celulares, líneas sanguíneas, ¿no? La línea progenitora mieloide y la línea progenitora linfoide. Ahí está. Donde la línea progenitora linfoide dará origen a los linfocitos, no digo más. ¿Listo? Y aquí la línea progenitora mieloide dará origen a otros leucocitos, que ni caso por ahora, y dará origen a dos líneas que nos interesa para esta fase, ¿no? Acá está la línea de las unidades formadoras de colonias eritrocíticas, UFC eritrocíticas, ¿no? Que ahí está la línea del floritroblasto. Si digo blasto, estos blastos todavía se pueden multiplicar, ¿no? Y estos blastos luego se diferencian, hasta que tenemos acá la diferenciación a un reticulocito, miren que es la escena, ¿no? Que está perdiendo su núcleo, y este reticulocito sale a la sangre y madura inmediatamente al glóbulo rojo, ¿no? Eritrocito. Y la otra línea, unidad de formadores de colonias del megacariocito, tenemos megacardioblasto, megacariocito, y vemos el origen de las plaquetitas. ¿Sí? Ya está. Aquí insistiendo en el tema, por si acaso acá, ¿no? Pero acá un poquito veo, entonces, hablamos de esta línea célula progenitora mieloide, ¿no? Esta línea progenitora mieloide, que bueno, la unidad formada de colonia generará los proeritroblastos, y de allí, para pasar a un eritroblasto temprano, necesita el estímulo de la eritropoyetina. O sea, la eritropoyetina viene de la sangre, llega a la médula ósea roja, y es allí donde ejerce su primer efecto esta eritropoyetina, haciéndolo evolucionar, madurar este proeritroblasto a eritroblasto temprano. Este sigue su desarrollo, eritroblasto tardío, y de allí irá a normoblasto, pero para que se diferencie el normoblasto necesita la presencia de hierro, ese hierro que se una y forme esa hemoglobina, ¿no? Que va a poblar todo este normoblasto. Pero necesita pues repletarse de hemoglobina con hierro, pues, ¿no? Entonces es así que el normoblasto va a perder su núcleo. Y cuando este normoblasto pierde su núcleo, le conocemos como reticulocito, ¿sí? Y ya con rojito es que pasa sangre, pasan los reticulocitos de sangre, y en muy poco tiempo, en cuestión de horas, se diferencia a eritrocito. ¿Sí? ¿Listo? Muchos se gastan, ¿no es cierto? Acá. Entonces tenemos que, hablamos de eritroblasto, ¿se acuerdan? Eritroblasto temprano, tardío, bla, bla. Proeritroblasto, eritroblasto, tardío, temprano, tardío. ¿Sí? Y entonces vemos pues que para que vemos el eritroblasto temprano, tardío, ahí está, y para que permita, ¿sí?, este reticulocito, la formación de este reticulocito, estos normoblastos, ¿no?, necesitan, les decíamos, ¿no?, el hierro, dependiente de hierro para que se forme la hemoglobina. Entonces aquí es donde ocupa la hemoglobina, va a ocupar a este proeritrocito, o sea, este normoblasto. Entonces se necesita hierro, les decía, ¿no? Y entonces se necesita hierro y también la ayuda de la vitamina B6, ¿no? La vitamina B6. Entonces esto es
clave, ¿no? Para la generación de eritrocitos, y en este momento específicamente la B6, para que acompañe al hierro y se dé la síntesis de hemoglobina. Por este otro lado, vemos otras dos vitaminas más, el folato o ácido fólico y la vitamina B12, ¿no? La tiamina, para sintetizar el ADN de este eritrocito, de este normoblasto. ¿Listo? Una vez que ya está listo, pues ya está listo todo full, este normoblasto ya liberará sus orgánulos y el núcleo. Entonces lo conocemos como reticulocito. El reticulocito sale al torrente sanguíneo y vemos que madura a hematíe o eritrocito. ¿Qué más les quería contar acá? Estos dos, ¿sí? La eritropoyetina o EPO, producida básicamente por los riñones, ¿sí? De forma constitutiva, o sea, normalmente, ¿no? De forma cíclica constitutiva, va a generar siempre eritropoyetina porque nosotros constantemente estamos produciendo eritrocitos, ¿sí? Para influir en el crecimiento y diferenciación de estos eritrocitos, ¿ya? La eritropoyetina, ¿no? También el hígado puede producir eritropoyetina, pero en mucho menor concentración, ¿sí? Tal es así que cuando hay problemas de insuficiencia renal, pues se genera insuficiencia renal crónica, hay pues una anemia, ¿no? Se puede generar una anemia, ¿sí? Ahora, la trombopoyetina, producida básicamente, ¿no? Ahí sí en el hígado, es para estimular la producción de megacariocitos, ¿ya? Ahora, les decía que normalmente la eritropoyetina la secretan los riñones, ¿no? Constantemente, de forma constitutiva. Pero también, cuando hay estímulos, secretará más eritropoyetina en los riñones, ¿sí? Por ejemplo, el estímulo en respuesta a la hipoxia. Entonces, cuando llega a nuestro sistema y se detecta la baja concentración de oxígeno, ¿sí? 60 miligramos hacia abajo, o sea, por debajo de 60 miligramos, no, ¿qué dije? Milímetros de mercurio, ¿ok? Milímetros de mercurio, se estimulará la diferenciación, ¿sí? Entonces vemos aquí a ver, ¿no? Acá está el estímulo, el hipoxia, por ejemplo. Entonces se estimula para que las células renales produzcan eritropoyetina. Muy bien. Se libera al torrente sanguíneo, ¿no? Llega, dice, al centro de control, o sea, en la médula ósea roja. Y vemos que el proeritroblasto se estimula, ¿no? Para seguir la secuencia de originar eritroblastos hasta generar eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos se liberan al torrente sanguíneo, se cargan con oxihemoglobina, entonces los niveles de oxígeno llegan a valores normales. Y es así que la señal, cuando ya está la homeostasis equilibrada, nuevamente entonces llega la señal para decir hasta ahí nomás suficiente, ¿no? Si no, reventaríamos el glóbulo rojo. ¿Sí? Ya suficiente, ya se dio la homeostasis, entonces, bueno, regresemos a lo normal, ¿no? Ahí está. La vida media de los eritrocitos, decimos 4 meses más o menos, o unos 120 días. De hecho, para ser más exactos, hablamos entre 100 a 120 días. Mayormente llegan hasta 120 días. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces los eritrocitos viejos, decimos senescentes, se rompen o son fagocitados, la mayoría en los macrófagos del vaso, ¿no? También pueden destruirse macrófagos del hígado, pero sobre todo del vaso es donde se da el mucho mayor porcentaje. ¿Ya?
Gracias. Bueno. Creo que estamos. Entonces les decía, cuando se fagocita en el macrófago, todo se destruye, pero el macrófago lo recicla, no se bota a la basura, ¿no? Todo se recicla, ¿no? Entonces, por ejemplo, se rompe la hemoglobina y la globina de la hemoglobina se degrada en aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos se llevan al hígado y se reciclan para formar nuevas proteínas. El hierro proveniente del grupo hemo se reutiliza. Entonces, la mayoría de producción de los glóbulos rojos no es proveniente de la dieta. La gran mayoría, digamos el 97% del hierro utilizado en la producción de glóbulos rojos, ¿no?, proviene de este reciclaje. O sea, más o menos de nuestros almacenes, ¿no? Solamente en la dieta necesitamos más o menos un 3%. O sea, cada vez que estamos en la dieta podemos incorporar un 3% de nuestra dieta para seguir produciendo estos glóbulos rojos, también mioglobina, ¿no? También. Así que no es necesario tanto hierro en la dieta, ¿no? Con que haya suficiente se acabó. No es necesario tanto. Ya está. Acá hablamos del reciclaje. Y los componentes del grupo hemo se convierten en bilirrubina y se excretan, ¿no?, también en forma de bilis. Eso veamos un poquito, luego vamos a ver un poquito más, ¿ya? Pero ahí está pasando por ustedes la clásica forma en el adulto, ¿no?, que tenemos en el adulto. Esta hemoglobina del adulto hablamos con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Sí? Más del 90%, más del 95% de la hemoglobina en el adulto es este tipo, ¿no? Con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Aquí estamos viendo su estructura cuaternaria. Entonces, 4 polipéptidos de cada uno en el centro va a aportar un grupo hemo, ¿no? Un grupo hemo. Y aquí está el grupo hemo con su estructura, son anillos de porfirina. ¿Sí? Ahí está la estructura porfirínica que porta en el centro hierro. O sea, en realidad quien carga el hierro es esta porfirina. Y ya la hemoglobina para asegurarse, no para hacer bulto. No, en realidad para asegurarse que cargue ese hierro, ¿no? Lo agarra y acopla, abriga, ¿no?, ese anillo porfirínico para asegurarse, ¿no?, que porte el hierro. Nada más. Ahí está. Ok. Entonces, ese hierro, ¿para qué nos sirve? Para la afinidad, ¿no? Para poder unirse para la afinidad con el oxígeno, ¿no? De modo que cada molécula de hemoglobina va a poder portar 4 moléculas de hierro porque tiene 4 grupos hemo. ¿Sí? Entonces ahí está, 4 moléculas de hemoglobina. Grupo hemo, las isoformas que les decía alfa 2, beta 2 es para los adultos básicamente. El hemo es un anillo porfirínico, bla bla bla. El hierro viene de la dieta, pero mucha parte, les decía, gran parte de ese hierro es reciclado, ¿no? Y reciclado y almacenado en el hígado. No solo almacenado en el hígado, también en esos macrófagos del basto, por ejemplo. ¿Sí? Guardan ese hierro, ¿no?, para ser utilizado o reutilizado. ¿Quién lo utiliza? Para la producción que sea captada en la médula ósea, para la producción de hemoglobina y también para la producción de mioglobina, ¿no? Que eso, bueno, eso es más estable. En la sangre se une, se asocia este hierro a la transferrina. Entonces, solemos calcular, ¿no?, la concentración de transferrina, que es equivalente a la cantidad de hierro que se estaría aportando en la sangre, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, a ver, yo me perdí, acá está. Este transporte, bueno, acá les hablaba del hierro, que este hierro está absorbido en la dieta. Tenemos las células del intestino, ¿no?, absorbiendo, y apenas lo absorben, el hierro se asocia con la, ¿quién lo jala? ¿Quién lo saca? La transferrina, les decía, ¿no? Ahí está la transferrina
y luego se transporta, vemos aquí transportándose, por ejemplo, a la médula ósea roja. Allí se va a asociar con la hemoglobina y va a ingresar a los normoblastos, ¿no? Recordémonos en ese momento. Luego pasa a reticulocitos, glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van a circular por unos 120 días. Circulando con su hierro y cargando oxígeno, descargando y cargando y descargando oxígeno, unos 120 días. Hasta que ya los glóbulos rojos antiguos o senescentes son fáciles ya de reventar, son tragados por los macrófagos, ¿no? Y se degradarán. Entonces los macrófagos se encargan de degradar, ¿sí?, la hemoglobina, la globina la reciclan, el grupo hemo, y se degrada, y lo degradan hasta bilirrubina. ¿Esa bilirrubina dónde se va? Al hígado, ¿sí? Y allí es transportado y procesado en la bilis, ¿sí? Por un lado, parte de esta bilirrubina se reabsorbe y se transporta como urobilinógeno hacia el riñón. Allí se transformará esta bilirrubina finalmente en urobilina, que es el que da el color a la orina, ¿cierto? Por otro lado, vemos aquí que se va a metabolizar parte de la bilis, ¿no? Parte se excreta de esta bilis, y recién en el intestino grueso, ¿no?, es transformado hasta estercobilina y ser eliminado en las heces. Por ese otro lado me pasé, aquí está bien, el exceso de hierro será almacenado en el hígado asociado a la ferritina. Nuevamente acá insisto para algunos detallitos. A ver allá está circulando la circulación del glóbulo rojo, pero nos vamos un poquito más atrás acá, ¿no? La formación de este glóbulo rojo con la hemoglobina, se une a la globina, el grupo hemo, la necesidad de la vitamina B12 para estimular este proceso, la eritropoyetina, la hormona, ¿no?, que estimula la formación de glóbulos rojos. Vemos aquí, salen, circulan. Pasados los 120 días, miren cómo los fagocitos, sobre todo los del vaso, ¿no?, los van a tragar a los glóbulos rojos senescentes y van a degradar, ¿no?, la globina en aminoácidos, estos aminoácidos por el hígado reutilizados, ¿no?, para producir otras proteínas. Y el grupo hemo lo degradan por este lado se degrada y se separa el hierro lo lleva a la transferrina, al hígado, y como les decía lo almacena con la ferritina. Y por este otro lado lo degrada el hemo a biliverdina, a bilirrubina, y la bilirrubina va hacia el hígado, como les decía, para que forme esta bilis, ¿sí?, se libera por el intestino delgado, ¿sí?, y vemos que hay bacterias de la flora normal que transforman, ¿no?, ya en el intestino grueso, urobilinógeno, que pasará, se reabsorbe y va hacia los riñones para dar color, ¿no?, la urobilina. Y por ese otro lado sigue una buena parte, y gracias, ¿no?, también a esa microbiota del intestino grueso, se transformará en estercobilina que dará el color a las heces, ¿sí? Ya está. Miren, todos estos colores lo da el hierro, ¿no?, la presencia de hierro en la sangre, en la orina, en las heces, ¿sí? Listo. Aquí una miradita al ciclo del hierro que ya hemos estado insinuando. A ver dónde está. Acá están los glóbulos rojos que se degradan, les decía, en los macrófagos del vaso, del hígado, de la médula ósea roja. Lo degradan, vemos el grupo hemo degradado en bilirrubina, se almacena en el hígado, se secreta en bilis, ¿no? Acá. ¿Listo? Muy bien. Parte de él se recicla y se reutiliza para la producción de nuevos glóbulos rojos. Vemos aquí también que el hierro unido a la transferrina se transporta y nuevamente se almacena en los macrófagos del vaso y luego nuevamente se utiliza ese hierro, pues estamos reciclando, ¿no? Y la liberación directa desde estos macrófagos que destruyeron al glóbulo rojo senescente también llevan hierro directamente hacia la médula ósea roja, ¿no? Todas estas vías
se aseguran, ¿no?, que llegue este hierro a la médula ósea roja para seguir produciendo glóbulos sucosos. Ya está. ¿Qué más quería decirles? Nada, que hay una hormona, sí, ¿no? Bueno, está acá, le menciona la epsilina, ¿no? Importante esta hormona, la epsilina, que es reguladora de lo que es el uso del hierro, ¿no? Esta epsilina, capsaicilina, producida en el hígado, ¿sí?, lo que va a hacer es regular la absorción de hierro en la dieta. Sí, en la dieta nosotros a nivel intestinal delgado se va midiendo la cantidad de hierro que se absorbe de la dieta. Esta epsilina, al regular, lo que hace es inhibir que ya no se absorba más hierro. O sea, cuando hay suficiente cantidad de hierro almacenado en el hígado, circulando, sobre todo unido a la transferrina, ¿sí?, suficiente hierro, se estimulan para que se produzca esa epsilina. La epsilina llega al intestino, dice ya suficiente, hemos reabsorbido suficiente cantidad de hierro. ¿Listo? Eso es lo importante, que regula la epsilina para no producir demasiado hierro. Porque si producimos demasiado hierro tenemos esta alteración de la hemacromatosis. Y esta hemacromatosis, mucha cantidad de hierro también suele ser tóxica para nuestros tejidos. Por eso es que importante es que se regule esa cantidad de hierro. Cuidado con eso, ¿no? Con esta moda de decir que el Perú y Sudamérica, sobre todo el Perú, es un país con mucha anemia en los niños. Hay que darles hierro a la ciega, ¿no? Hay que darles hierro. Cuidado, porque puede producir esta hemacromatosis y puede ser tóxico para el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, solamente se aplica hierro cuando hay anemias de origen ferropénico, que realmente tienen anemia. Si realmente no hay anemia, no hay necesidad, ¿no?, de estar consumiendo tanto hierro, ¿sí? Porque nos vamos al otro extremo que les decía, suele ser tóxico cuando hay mucha concentración de hierro en el organismo. ¿Ya? Listo. ¿Cómo seguimos con la hora? Vale. 36 para que sea bien. Ya, media hora tengo. Aquí hablo. Entonces hablemos de las anemias. Pues, claro, no que ya. Pero está bien. En general, cuando hablamos de desequilibrios homeostáticos en los eritrocitos, hablamos de anemia y de policitemia. Pero bueno, acá estamos dando una miradita a un proeritroblasto, ¿no? Eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, o sea, otra manera de nombrar a los eritroblastos, ortocromatófilo, que es el eritroblasto tardío. Se generó el reticulocito y los eritrocitos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de anemias, la cual vemos una anemia acá hipocrómica, microcítica, donde está aportando una baja concentración de hemoglobina y de hierro, por lo tanto. Vemos acá posando para ustedes también los eritrocitos de la anemia falciforme o anemia de las células en os, donde la producción, la formación deficiente por mutación, ¿no?, de la hemoglobina hace posible que no forme el disco bicóncavo y se formen unas células en os, que por supuesto portan mucha menor concentración de hemoglobina y por lo tanto también de oxígeno. Vemos aquí la anemia megaloblástica, ¿no? Vemos el tamaño normal del eritrocito y vemos acá eritrocitos de mayor tamaño y con baja concentración de hemoglobina y oxígeno. Vemos la eritroblastosis fetal, donde hay una excesiva producción de eritroblastos, no estoy hablando de los progenitores de los eritrocitos, con defectos en cuanto al número sobre todo, ¿no?, de su producción. Y que no se nota en la eritroblastosis fetal, que ha habido mucha destrucción de eritrocitos. Es por eso que aumentan los eritroblastos, la concentración, que no debe haber eritroblastos en sangre, ¿sí? Pero acá hay eritroblastos por la deficiente y excesiva pérdida de eritrocitos. Entonces,
Aquí les decía, básicamente tenemos dos alteraciones en los glóbulos rojos, la anemia y la poliglobulia. La anemia hablamos por el bajo contenido de hemoglobina en sangre. Anemia puede ser también por la baja concentración de eritrocitos en sangre. Ya sea baja concentración de hemoglobina, o sea, alteraciones a nivel de hemoglobina, o alteraciones en el número de eritrocitos, la consecuencia es pues que va a haber una deficiente transporte de oxígeno, es decir, una hipoxemia. ¿Sí? Ahí está. Y el otro caso, la poliglobulia, donde hay niveles, ¿no?, de excesivos de volúmenes o el número de glóbulos rojos. No les ha tocado ninguno policitemia, ¿no? ¿O sí? Anemia, ¿no? Les ha tocado. Y bueno, ahí está una fotito de la anemia falciforme. Bueno, seguimos insistiendo con anemia. Algún día terminamos de hablar de... Ya, ahí está. Entonces les decía, el contenido bajo, ¿no?, que genera un bajo transporte de oxígeno, que es hipoxemia. Una cosa es hipoxia, ¿no? La hipoxia es en los tejidos, baja concentración de oxígeno. Hipoxemia es la baja concentración de oxígeno en sangre. ¿Sí? Ya está. Entonces vemos acá, les decía, ¿no?, tenemos los eritrocitos y si hay una baja concentración, se da el estímulo. Vemos acá la eritropoyetina, ¿sí?, la eritropoyetina producida por el riñón, que estimula en la médula ósea roja, llega y estimula que se generen proeritroblastos y finalmente aumente la concentración de eritrocitos. Los eritrocitos, al aumentar su número, aumenta la oxigenación tisular. Y si hay una buena oxigenación tisular, esto va a inhibir o reducir la producción y secreción de eritropoyetina. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores pueden generar esta disminución de oxigenación, ¿no?, que generan esta hipoxemia? Si hay un volumen sanguíneo bajo, que genera una volemia baja. Anemia, acabamos de mencionar el problema a nivel de eritrocitos y de hemoglobina. Baja concentración de hemoglobina, mal flujo sanguíneo y también enfermedades pulmonares, pues que de por sí, ¿no?, entonces llevan a una baja oxigenación a nivel pulmonar y entonces se afecta ese intercambio de gases, ¿no?, llevando desde los pulmones, o sea, desde los alvéolos, una baja concentración de oxígeno en sangre, una presión parcial baja en sangre. ¿Y qué hace acá? El HIF es el factor inductor, ¿sí?, inductor de hipoxia, mejor por hipoxia, el factor inducido, decimos por hipoxia. 1. Este es un importante factor, o sea, cuando se registra que hay baja presión parcial de oxígeno en sangre, se libera este factor inducido por hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, obviamente consecuente de hipoxemia, esta señal pues va a llegar a los riñones para estimular, este mediador también estimula para que los riñones produzcan eritropoyetina. Entonces es un importante regulador para estimular la producción de eritropoyetina y pues, ¿no?, se produzcan más eritrocitos para paliar el problema de la hipoxemia. Aquí estoy mostrando un hemograma completo. Ustedes ya han visto a estas alturas, se supone, ¿no?, tenemos en esta semana ya está el examen de prácticas, ¿no? Entonces quiere decir que en semanas pasadas ya han evaluado algunas pruebas con eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, han visto lo que es hematocrito, ¿sí? Esa concentración de glóbulos rojos en sangre, ¿no? Entonces el paquete de glóbulos rojos en sangre, acá hay un promedio de 42%, ¿no? ¿Sí? Entonces, porcentaje total de volumen total de sangre, porcentaje de glóbulos rojos en el porcentaje total de sangre, ¿sí? Ahí está lo que es hematocrito. La hemoglobina, ¿no?, es la que refleja capacidad de transporte de oxígeno. Ya habíamos comentado el hematocrito, porcentaje de eritrocitos respecto al volumen total de sangre. ¿Listo? Y
Bueno, acá están los glóbulos blancos que ni le hacemos caso. ¿Qué más tenemos? El recuento de glóbulos rojos, también han hecho prácticas, ¿no? Recuento de glóbulos rojos. ¿Sí? Muy bien. Y aquí estoy mencionando valores, ¿no? Valores en varones y en mujeres. En el caso de los parámetros del glóbulo rojo de la línea eritrocítica roja, línea roja, decimos que es diferente en varones y en mujeres. ¿Sí? De modo que, a ver, hematocrito, ¿no? Tenemos en varones de 40 a 54%, ¿sí? Donde tranquilamente en nuestro medio nos podemos ir hasta 57%, ¿no? Mujeres tengo 37 a 47%, pero que se vaya más del 50%, 51%, es normal en mujeres. ¿Ya? Hemoglobina, varones 17, aquí también se encuentran valores 18, ¿no? Si estuviésemos en una ciudad de mayor altura, Juliaca, Puno, en fin, tendríamos que, pueden haber valores, ¿no? También 18, 19 gramos por decilitro, gramos por ciento de hemoglobina. Mujeres 12 a 16. Acá en nuestra ciudad encontramos tranquilamente 17, ¿no? Es poco raro encontrar 18, pero es posible. Pero sí, en ciudades con mayor altura, mujeres con 18 hemoglobina, sí es posible. Glóbulos rojos, ¿no? Aquí tenemos en varones hasta 6,5 millones. En altura se pueden llegar a 7 millones. Mujeres 5,6 millones, que pueden llegar en altura hasta 6 millones tranquilamente. ¿Sí? Valores este es el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Recuento de glóbulos rojos. Muy bien. Por último tenemos las plaquetas, que también es un recuento de plaquetas, que les decía, eso no hay diferencia entre varones y mujeres. Estamos hablando de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre. ¿Ok? Y aquí también mostramos, ¿no? Se suele calcular en un hemograma completo también algunos índices, como el volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio de los glóbulos rojos, MHC, cantidad de hemoglobina por glóbulos rojos, ¿sí? ¿No? Hemoglobina media corpuscular, y MCHC, la cantidad de hemoglobina por volumen de un glóbulo rojo, cantidad de hemoglobina por volumen de un glóbulo rojo. Son tres índices que se suelen calcular que nos ayudan, sobre todo cuando tenemos valores bajos, ya sea de hematocrito, de hemoglobina o de recuento de glóbulos rojos. O sea, cuando se ve que hay un problema que podría estar desencadenando una anemia. Pero, ¿qué anemia? ¿Qué tipos de anemias? Hay tantas anemias, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo del que más se utiliza, este índice que más nos ayuda a buscar más o menos qué tipo de anemia puede estar presentando. El volumen corpuscular medio, en fentolitros, las unidades de fentolitros, ¿ok? Donde hablamos que será hematocrito por 10 entre recuento eritrocitario, pero este expresado en millones. O sea, si tiene 6 millones, solo se coloca 6. Si tiene 6.500.000, sería 6,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el cálculo de esto nos va a dar valores, y aquí tenemos estos valores que nos pueden guiar. Valores normales se suele calcular de 80 a 95 y algunas referencias de 80 a 100, ¿no? Un poquito varía ahí referencias. Pero bueno, ¿y esto nos ayuda para qué? O sea, si quiere decir que está dentro de los valores normales, ¿quiere decir que no tiene anemia? No, que tiene una anemia. Pero si valores normales, es una anemia de tipo normocítica.
¿De acuerdo? Normocítica. Como les decía, de 82, 80 hasta 100, ¿no? 100 centros. Aquí, macrocítica, decía mayor a 95, algunas referencias mayor a 100. Microcítica, menor a 80. ¿Sí? Entonces, esos valores de ese cálculo del hematocrito con el recuento eritrocitario nos ayudan a guiar qué tipo de anemia puede ser. ¿Sí? Porque no todas las anemias son ferropénicas. Porque no toda la solución para casos de anemia puede ser agregar hierro simplemente. ¿Listo? Porque uno puede estar repartiendo a diestra y siniestra el hierro. Cuidado, ¿no? Decimos. Ok, bueno, y aquí tenemos lo que les decía de anemia de tipo macrocítica, normocítica y microcítica una vez que se ha calculado el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces miren acá, por ejemplo la macrocítica, ¿sí? Puede ser causado, anemia macrocítica, por déficit de vitamina ya sea de B12 o ácido fólico, o sea la anemia perniciosa que conocemos, ¿no? Puede generarse por drogas, mielodisplasia, enfermedad hepática, hipotiroidismo, la anemia de tipo hemolítica, ¿no? Que provoca hemólisis o sangrado también. ¿Listo? Normocítica, enfermedades crónicas como insuficiencia renal, ¿sí? Enfermedades de la médula ósea, todas ellas crónicas, ¿no? La anemia ferropriva o ferropénica es lo mismo, ¿sí? Ya está. Y acá también lo tengo, ¿no? La anemia ferropriva en ambos. Sino que cuando inicia una anemia por deficiencia de hierro, la ferropénica o ferropriva, al inicio suele tener estos valores, o sea, ya se aquí en el rango normocítico. Y conforme avanza el tiempo, puede generar esta anemia ferropriva. O sea, esta anemia ferropriva va a ser de tipo microcítica. También acá, normocítica puede ser por hemólisis y sangrado. En el caso de la microcítica, ejemplo, la anemia ferropriva, que les decía, enfermedades crónicas como cualquier tipo de talasemia, ¿no? Defectos en la configuración de la hemoglobina, talasemia, anemia sideroblástica también. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente, aquí vemos la clasificación de anemias, pero esto es sobre todo según el mecanismo fisiopatológico. Entonces, para que poco a poco, hay tantas anemias, ¿no? En su momento hemos dicho, ¿no? Ya les hablé de la más conocida, la ferropénica, ¿no? Mencionaba anemia, ¿cuál decía? Macrocítica. Por ejemplo, macrocítica también la megaloblástica, que les anemia plástica, problemas de la médula, enfermedades, ¿no? De la médula ósea, igual médula ósea, mielofísica, anemia hemolítica, que mencioné también, entonces son ejemplos. Entonces, en este caso se clasifica los valores, se toma en cuenta si hay una disminución de la hemoglobina debajo de los valores normales. ¿Sí? ¿Ok? Y esto puede ser, ¿no? Si me voy de frente acá, por aumento en la pérdida de sangre por hemorragia, o sea, poshemorrágico puede generarse una anemia, ¿no? Por pérdida de sangre. Por ejemplo, un asunto fisiológico sería cuando en mujeres se presenta post-periodo de menstruación, que puede generarse una ligera anemia, que en algunas eso varía porque algunas pierden más volumen. Cuando hay problemas de miomas o alguna otra alteración donde hay un sangrado de mayor volumen, pues puede generar, ¿no? Una anemia poshemorrágica, por ejemplo. ¿Sí? Luego sigue el ciclo nuevamente, ¿no? Recupera los valores normales. ¿Ya? Acá. ¿Qué más?
Tenemos entonces aquí una anemia carencial, puede ser de tipo carencial generado pues por la deficiencia de algún elemento importante. Por ejemplo, aquí la anemia ferropénica, por deficiencia de hierro. La anemia megaloblástica, por deficiencia también que les anemia perniciosa que les decía, ¿no? Por deficiencia de vitaminas, vitamina B6, B12 folatos, ¿no? También megaloblástica. ¿Sí? Déficit en la producción, o sea, ¿la producción de qué sería? De glóbulos rojos, ¿no? Por eso decía, alteraciones en la médula ósea. Entonces, anemia plástica, ¿no? Que muy poca producción en general de todas las líneas celulares, no solo de eritrocitos, deficiencia en plaquetas, en leucocitos, toda anemia plástica. Anemia mieloptísica también, donde hay alteraciones, pero de la línea mieloptísica, la línea progenitora mieloide, ¿sí? Mieloide, donde está pues una de las líneas celulares, los glóbulos rojos. Y aquí, aumento en la, puede ser causado por aumento en la destrucción de glóbulos rojos. Por supuesto, las anemias de tipo hemolíticas. Les había mencionado hace un momento, un ejemplo de anemia hemolítica sería la esferocitosis hereditaria, que por defectos, ¿no? En la configuración del disco bicóncavo no se forma el disco bicóncavo, sino esferitas. Y cuando pasa pues, por estos vasitos terribles, ¿no? Del vaso, ¿no? Otra anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal, ¿no? Cuando hay un rechazo, porque la madre es grupo RH negativo, el fetito, RH positivo, ¿no? Y entonces hay una masiva destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Es otro tipo de anemia de tipo hemolítica. ¿Listo? Bueno, acá está la causa poshemorrágica también, ¿no? Entonces, todos ellos que pueden causar taquicardia, disnea, de esfuerzo, ¿no? Cuando se esfuerzan, se altera la respiración, mareos, palpitaciones, palidez en la piel, en mucosa, ¿no? La conjuntiva, en las uñas, el lecho unguial pálido, ¿no? Medio azul, inclusive se torna medio púrpura, medio azul. Piel mucosa, al soplo funcional puede ser también, algunos casos de angina, y en general lo clásico también cuando hay una anemia, somnolencia, adinamia, no está pues activo, ¿no? Está con todo el tiempo cansado, ¿ok? Para decir, yo estoy cansado, tengo anemia, ¿no? Ustedes tienen mal sueño, que es otra cosa, ¿ya? Que yo ya sé lo dramáticos que son ustedes, ¿no? Acá podemos clasificar, ¿no? También las causas de la anemia. Hace un momento les decía también, ¿no? Déficit de producción por carencia de algunos elementos, y aquí aumento de la destrucción, ¿no? Aquí con más detallitos, la pérdida acelerada, ¿no? Aumento de la destrucción, decía, de glóbulos rojos, puede ser, les decía, ¿no? Pérdida de sangre, todo es normal, pero se pierde el volumen de sangre, ¿no? Anemias hemolíticas, les decía, ¿no? Se rompen los glóbulos rojos más frecuentemente, se listan, ¿no? Y esto puede ser de tipo hereditario o tipo adquirido. Sí, hereditario, defectos en la membrana, decía la esferocitosis hereditaria que les comentaba hace un momento, ¿no? Y que hicimos nosotros una clase de práctica, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la curva de fragilidad eritrocitaria, ¿sí? Ahí eran unas pruebas, una de las pruebas para evaluar, ¿no? Esferocitosis hereditaria. Puede haber defectos enzimáticos también que aceleran esta ruptura, hemoglobina normal, como la anemia drepanocítica, o la anemia, ahí está, de las células en os, o la anemia falciforme, ¿no? Ahí está, problema genético, en la cual pues este defecto en la constitución de la hemoglobina S, ¿no? No es alfa beta, ¿no? Es S, que provoca que los glóbulos se doblen en forma de os, ¿no? Todos curvos. ¿Listo? Entonces cuando pasa el oxígeno se doblan y hay menos carga, disminución de la capacidad de la sangre en transportar también oxígeno también. Aquí está. ¿Qué más?
¿Dónde está la otra anemia? Las adquiridas. Infecciones parasitarias, por ejemplo el paludismo. El paludismo, ya que los virus se alimentan pues de los glóbulos rojos, entonces aceleran les gusta que se anden lisando los eritrocitos y ellos ricos se alimentan de hemoglobina y todas las vitaminas y todo para ellos, ¿no? Entonces, justo favorecen la lisis eritrocitaria. Fármacos o reacciones autoinmunitarias que pueden también favorecer la hemólisis, ¿no? El otro extremo, la disminución de glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿no? La síntesis defectuosa, ya sea de los glóbulos rojos o de la hemoglobina en la médula ósea. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? Entonces, la anemia plástica, hace un momento lo hemos mencionado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, radiación o tratamiento, ¿no? Drogas, por ejemplo, tratamiento frente al cáncer, pueden generar una anemia plástica, ¿no? La ingesta de nutrientes inadecuada, deficiencia de hierro, ok, es la anemia más frecuente, pero no es la única, ¿no? Estamos hablando de un 70%, puede ser por allí, ¿no? Ok, o más, pero puede variar, ¿no? Entre 70 hasta 80% de anemias ya es la de hierro. Todas las demás pueden ser las otras causas, ¿no? Ok, entonces deficiencia de hierro para producir glucohemo, obvio. Deficiencia de vitaminas como el ácido fólico, que les decía que es necesario para la síntesis de ADN, ¿no? También mencioné la vitamina B12, también, ¿no? Para la síntesis de ADN, ¿sí? A veces el caso que sucede con la vitamina B12 no es que haya deficiencia por una mala nutrición con elementos de la vitamina B12, sino que lo que sucede es que hay problema por la falta del factor intrínseco. El factor intrínseco es producido por las células parietales en el estómago, ¿sí? A veces problemas como una fuerte o prolongada gastritis, úlceras, pueden dañar la mucosa y entonces una mala producción del factor intrínseco. Ahora que está de moda la cirugía bariátrica, ¿no? Las cirugías que disminuyen la superficie del estómago, ¿no? Y pueden generar baja producción del factor intrínseco. También hay enfermedades, ¿no? De tipo hereditario que pueden entonces alterar esa producción del factor intrínseco. ¿Y por qué nos interesa? Se produce en el estómago, sí, pero se libera y va hacia el intestino. En el intestino es donde se absorbe la vitamina B12, pero no se absorbe sola. ¿Quién le ayuda? Se une al factor intrínseco y solo juntos se absorben por el intestino. Entonces a veces no es pues deficiencia de la vitamina B12, sino que no hay factor intrínseco. Entonces tú puedes seguir un montón de vitamina B12, pero esto va a seguir, se va a pasar de frente al intestino delgado y ya saben cuál es su destino, ¿no? Ya que no hay factor intrínseco. Ahí está ese problema de este tipo de anemia, pero deficiencia de la B12, ¿no? Y también producción inadecuada de la eritropoyetina, ahí ya tiene que ver con alteraciones en el riñón. Les hablé, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, ¿no? Ya está acá. ¿No? Ahí ya la deficiencia de anemia falciforme, que es una mutación, ¿no? Que en vez de producirse el aminoácido, el ácido glutámico, se produce el aminoácido valina, y la valina, al reemplazar el ácido glutámico, se conforma una hemoglobina defectuosa, que es la hemoglobina S. Esto es la anemia de células falciformes, ¿sí? Y entonces forman cristales que hacen que el eritrocito, ¿no? Se forme las células en os. En el hemograma ya les comenté, así que bueno, acá simplemente nos interesa el hematocrito, recuento de Matías, concentración de hemoglobina, volumen corpuscular medio. También es interesante porque a veces cuando se destruye excesivamente los glóbulos rojos, el aumento del recuento de reticulocitos nos estaría delatando también la posible causa, ¿no? De que se está destruyendo muchos glóbulos rojos. Aunque la curva eritrocitaria tiene que ver con el tamaño y en este caso morfología, por ejemplo, donde las células en os, no está el defecto en la morfología. Y
por qué nos dice debe tenerse en cuenta a las plaquetas y a los leucocitos? Estamos hablando ya de las anemias generales por alteraciones en la médula ósea roja, como la anemia aplásica o la anemia mieloctísica, donde no es la única, no hay defectos no solo en la línea celular de los eritrocitos, sino las otras líneas sanguíneas. ¿Sí? Muy bien, ahí fluimos entonces con la anemia micro, la macro, la normo. Sí, yo creo que un ratito estiren. 2 minutitos. 2 minutos. Estiren.